Hola, nos da mucho gusto saludarlos. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey y vamos a presentarles una solución al problema de monkeys en bananas o del mono y la banana con prólogo, propuesta por el doctor Gildardo Sánchez Ante. Me presento. Soy Lisbeth Ortiz López. Yo soy Daniel Díaz López. Mi nombre es Miriam Paulina Palomera Curiel. Soy Eduardo Alonso Legorreta Sedano. Primero que nada, debemos comenzar definiendo ¿de qué trata el problema del mono y la banana? Se refiere a uno de los problemas más famosos utilizados en la inteligencia artificial. El caso plantea la idea de un mono en una habitación en la cual se encuentra un racimo de bananas cerca del techo, que el mono no puede alcanzar y tiene mucha hambre. Sin embargo, dentro de la habitación se encuentran ciertas cajas que si el mono logra colocar de cierta forma, lo ayudarían a alcanzar las bananas. De este planteamiento tenemos datos generales de la problemática. 1. El mono está en la habitación, parado justo al lado de la puerta. 2. El racimo de bananas cuelga en el techo justo en medio de la habitación. 3. El mono tiene hambre, pero no alcanza las bananas por sí solo. 4. Hay una caja al lado de la ventana, que el mono puede usar para alcanzar las bananas. El mono sabe moverse de lado a lado, sabe mover cosas y hacer uso de los elementos a su alrededor. Habiendo dicho esto, el problema infiere lo siguiente. ¿Cuál es la mejor secuencia de acciones para agarrar las bananas? Ya comprendimos que el mono puede hacer uso de su entorno para agarrar las bananas. Para esto, debemos entender de que existen 4 limitaciones del movimiento para el mono. 1. El mono puede caminar sobre el piso. 2. El mono puede subir en la caja. 3. El mono puede empujar la caja siempre y cuando éste se encuentre al lado de la caja. Y 4. Y finalmente, el mono puede agarrar la banana siempre y cuando el mono esté sobre la caja y que esta caja esté debajo de la banana. La definición del problema nos indica que podríamos definirlo como la problemática A o el estado inicial, que me indican que el mono no tiene la banana, pero se desea llegar a un estado meta, en el cual el mono se nos indica que ya tiene la banana. Bajo estas limitaciones del movimiento y los datos generales del problema, podemos definir la composición general del programa o de la solución como un conjunto de estados que definen la posición o estado actual de los componentes primordiales del problema. Es decir, un estado puede estar definido por 4 elementos. At-door, el cual nos indica si el mono está en la puerta, ya que éste se puede mover de lugar por la habitación. En segundo lugar, tenemos on-floor. Esto nos indica si el mono está en el piso, ya que en algún momento estará sobre la caja. Como tercer parámetro tendríamos at-window, el cual nos indica si la caja está o no al lado de la ventana, ya que ésta se puede mover del lugar. Y 4, has not. Este es el elemento más importante del estado, ya que nos indica si el mono aún no tiene la banana o si ya la tiene, lo que nos indicaría si el problema aún existe o ya se solucionó. Con la definición general del estado, ¿cómo podemos iniciar a solucionar el problema? Entonces, partimos de un estado inicial, donde definimos que el mono está en la puerta, lo que sería para nuestro elemento at-door. 2. El mono está en el piso para nuestro elemento on-floor. Tanto el mono está en la puerta como el mono está en el piso nos indican la posición horizontal y vertical del mono. 3. La caja está en la ventana para el elemento at-window. Este elemento nos indica la posición de la caja en el estado actual. Y 4, finalmente, para este estado inicial, definimos que el mono no tiene la banana, que como se comentó anteriormente, nos dice si el mono ya la tiene o no. Con esta información podemos interpretar que los estados nos definen
cómo se encuentra la escena en un preciso momento. Pero para poder pasar de un estado a otro necesitamos el uso de acciones. Estas acciones están limitadas a ser usadas exclusivamente en justamente acciones que ayuden a la solución del problema. No puede haber acciones fuera del lugar que no aporten a que el mono encuentre la banana. Las acciones se representan por 3 elementos. El número 1, que debe de ser verdadero para poder aplicar la acción. Es decir, si yo estoy en un estado y me quiero mover a otro, y yo necesito que sea verdadero para poder aplicar la acción, ¿qué elementos del estado deben cumplirse para poderse aplicar? Por ejemplo, si el mono ya está parado sobre la caja, ¿tendría sentido hacer una acción que lo haga caminar sobre el piso? Pues no. 2, que será verdadero después de aplicar la acción. Una vez aplicada la acción a un estado, ¿qué elementos de mi escena han cambiado? Por ejemplo, para el elemento has not, el mono ya tiene la banana. Si el mono ya tiene la banana, entonces el elemento se haría verdadero y nos podría definir si continuamos con más acciones o no. Y finalmente, que será falso después de aplicar la acción. Por ejemplo, si el mono después del estado inicial movió la caja, esto quiere decir que la caja ya no está en la ventana, correspondiente al elemento at window. Y estas acciones y el cumplimiento de estos elementos son los que nos indicarán cuando se cambia de un estado a otro. De esta manera, podemos redefinir los movimientos previamente mencionados de la siguiente forma. Vamos a definir una regla de movimiento move, que dado a que se cumpla que nos encontramos en cierto estado, podemos pasar a otro estado a través de alguna de las siguientes acciones: caminar, subir, empujar y agarrar. En el primero, para poder caminar, nos debemos encontrar en un estado en el que el mono esté en una posición horizontal, P1, en el piso, sin importar dónde se encuentre la caja, y si tiene o no las bananas. Si esto se cumple, entonces podemos ejecutar la acción caminar, que nos permite movernos de una posición P1 a una posición 2, de tal manera que ahora el resultado es el mismo, solo que el mono está ahora en una posición 2. Y de igual forma con los demás movimientos. Para poder subir, el mono debe de estar en el suelo y en la misma posición que la caja. En este caso, la posición P, como se puede observar. Así, en el estado resultado, ahora el mono se encuentra sobre la caja. Para el movimiento empujar, el mono y la caja también deben de estar en la misma posición y el mono en el suelo. Y la acción de empujar los llevará a ambos a una posición 2. Finalmente, para agarrar las bananas, el mono debe de estar a la mitad de la habitación sobre la caja en la mitad y no tener aún las bananas. Después de agarrarlos, ya tendrá las bananas. Sé que esto puede parecer trivial y de sentido común, pero debemos recordar que las computadoras no tienen sentido común y es necesario especificar, como decía Liz, que es verdadero y ahora es falso, y viceversa. Una vez que definimos el estado inicial en el que nos encontramos, el estado meta al que queremos llegar y los movimientos o las reglas que nos permitirán movernos de un estado a otro, podemos ahora plantearnos la pregunta original de la siguiente manera: ¿puede el mono agarrar la banana a partir de un estado inicial? A continuación, lo vamos a averiguar, pero primero debemos definir una regla más que nos permitirá preguntar si el mono tiene ya las bananas o no. Es decir, que antes de cada movimiento se pregunte: ¿ya llegamos al estado final? Si la respuesta es no, entonces ejecutamos alguno de los movimientos, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y en el siguiente estado volvemos a preguntar: ¿ya llegamos al estado final? No. Entonces hacemos un movimiento y volvemos a preguntar. Así hasta que eventualmente lleguemos al estado meta en el que el mono ya tiene las bananas. Muy bien. Justo esta pequeña ejecución que acaba de hacer Paulina del algoritmo a seguir, lo podemos definir como un proceso recursivo, en el que el caso base sería cuando el mono ya tiene las bananas, y el caso recursivo son lo que se repite, es decir, la pregunta y el movimiento. Así pues, en Prolog podemos definir 4 reglas.
uno para cada movimiento, justo como lo explicó mi compañero Eduardo, además de 2 reglas kanji para preguntar si ya tiene las bananas. Un caso será cuando ya la tiene, que regresará true, y un caso en el que recibe un estado. Realiza algún movimiento permitido y luego vuelve a llamar al mismo método. Para una mejor explicación, mi compañero Daniel hará un trace de este programa en Prolog. Bueno, aquí llamamos al método canGet, pasándole el estado inicial con el mono con el mono en la puerta, sobre el suelo, la caja en la ventana y sin las bananas. Ejecutamos y lo primero que podemos observar es que se fue al segundo canGet. Esto es así porque primero checó el si ya estamos en el estado final, y como esto no es así, entró entonces al segundo canGet. Ahora va a buscar un movimiento válido. Primero, chequeamos el movimiento de agarrar. ¿El mono se encuentra a la mitad? No. ¿El mono está en la puerta? Entonces no entra a ese movimiento. El siguiente movimiento es subir. ¿El mono está en alguna posición P? Ok. ¿En el suelo? Ok. ¿Y la caja está en la misma posición P que el mono? No, esto no es así. La caja está en la ventana, no en la puerta como el mono. Tampoco entra a este caso. El siguiente caso es empujar. ¿El mono está en alguna posición P1? Sí. ¿Sobre el suelo? Sí. ¿La caja en la misma posición P1? No. Lo mismo que el caso anterior. Tampoco entra. El último caso, caminar. ¿El mono está en P1? Ok. ¿En el suelo? Ok. ¿La caja en otra posición? La B. Y no nos interesa si tiene o no las bananas. Ok, entra a este caso. Caminamos y en el segundo estado, ahora el mono está en P2. En este caso, P2 será la ventana, solamente que aún no está especificado. Ahora hacemos canGet de este segundo estado, y como aún no tiene las bananas, entra al segundo canGet y buscamos algún movimiento válido. Aquí vamos a buscar entonces otro movimiento válido. Bueno, primero checamos aquí. Middle, ¿podría ser? On box, no, el mono está en el suelo. Siguiente, posición P, podría ser puesto que aún no está definida, es lo que acabamos de mencionar. Ok, on floor, ok, la caja en P, ok. Aquí si decimos que está en P, entonces P también sería la ventana, por lo que el mono está en la ventana en este caso. Y no nos importa si tiene o no las bananas. Ok, entra este movimiento de subir. Sube y regresa a un estado en el que ahora está sobre la caja. Más adelante nos daremos cuenta que esto no es pertinente porque la caja aún no está a la mitad de la habitación, por lo que no podrá agarrar las bananas, pero Prolog no lo sabe, así que va a intentar. Ok, se llama canGet con este estado. No es el estado meta. Se busca un movimiento y rayos, no hay ninguno. Veamos, middle, no, el mono está en la ventana. Siguiente, posición P, ok. On floor, no, el mono está sobre la caja en esta llamada, entonces no entra. Siguiente, P1, ok. On floor, no, está sobre la caja. Siguiente, P1, ok. On floor, no, está sobre la caja. No hay ningún movimiento que se pueda ejecutar, y esto es así puesto que el único movimiento que podría hacer cuando el mono ya está sobre la caja es agarrar, pero no aplica porque ni el mono ni la caja están a la mitad, por lo que esta llamada termina y vuelve a la llamada anterior, como vemos aquí en el redo de buscar movimiento, que corresponde a este paso cuando aún no se definía la posición del mono. Ya intentamos con subir, ahora checamos con empujar. Posición P1. ¿Podría ser? ¿En el suelo? Sí. P1, ok. En este caso es la ventana, por lo tanto el mono también está en la ventana y no importa lo demás. Ok, sí entra en este caso. El mono empuja y ahora el mono y la caja, de estar ambos en la ventana, están ahora en otra posición. Aún no sabemos cuál, pero sí sabemos que están en la misma posición. ¿Qué sigue? Se llama canGet y aún no es el estado meta, por lo que buscamos un estado válido con ese estado. Veamos, en la mitad, está en la mitad.
podría ser. En la caja, no. Siguiente. En P podría ser. Sobre el suelo, ok. La caja también en P, ok. Y no importa el resto. Muy bien, entra en este caso. Aunque, quiero mencionar, también podría haber entrado el movimiento de empujar una vez más, que tiene parámetros similares. Y de hecho, será la razón de por qué ocurren llamadas Canguet una y otra vez, puesto que el mono podría estar moviendo la caja de un lado a otro muchas veces, algunas veces también subiendo y fallando, puesto que no está a la mitad donde alcanzaría las bananas. Así que hasta que se dé el escenario ideal es con el que proseguiremos. Entonces, regresamos. Dijimos que entró el movimiento subir. Por tanto, ahora el mono está sobre la caja. Obviamente, el mono y la caja están en el mismo lugar, solo que aún no se define dónde. Aunque sabemos que para el caso de Al, deben estar en medio de la habitación y no importa si tiene o no las bananas. Ok, se llama Canguet. Aún no tiene las bananas, se busca un movimiento válido. Veamos. A la mitad podría ser on box, sí, ya está on box. A la mitad también, ok, se cumple que ambos, el mono y la caja, están en el mismo lugar y no tiene las bananas. Perfecto. Entra este movimiento, agarra las bananas y el resultado, el estado resultado, que ahora ya las tiene, se vuelve a llamar aquí en el Canguet. Finalmente, ya tiene las bananas, por lo tanto entra al primer Canguet, donde no importan los primeros 3 parámetros, solo importa que ya tiene las bananas y regresa true. Entonces, se van terminando las llamadas recursivas, unificando de salida los valores. Ya sabemos que esas posiciones eran middle, termina también esta. Aquí era at window, y en la primera estaba en la puerta, y regresa true. Y listo. Quisiera enfatizar algo que Daniel mencionó. Como vemos, puede seguir regresando más trues, que corresponden a llamadas sucesivas, en caso de que no se hubiera elegido un movimiento de subir, sino el de empujar, donde el siguiente movimiento otra vez pudo haber sido subir o volver a empujar, y así sucesivamente. Quizás podríamos hallar una manera de solucionarlo, por ejemplo, especificando que después de ejecutar el movimiento empujar, la posición 2 corresponda a middle. Sin embargo, si queremos representar realmente el problema, pues el mono podría estar empujando la caja y subiéndose 1000 veces sin nunca lograr alcanzar las bananas, puesto que no se encuentra en la mitad.